Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Y bueno, hace ya unas semanas, hace ya un ratico que Steven Wilson, este gran artista, compositor, músico, como que, no sé, prácticamente referente importantísimo de la música rock, del rock progresivo de nuestros tiempos, y bueno, desde los 90 con la banda Porcupine Tree. Steven Wilson, que además es productor, publica su octavo álbum de estudio, The Overview. Y pues yo he escuchado todo tipo de comentarios alrededor del álbum, lo escuché, lógicamente ya salió, de hecho quería hacer este comentario hace ya unos días, pero sí quiero dejar acá un poco mi percepción y mi recomendación al respecto. Primero, conceptualmente creo que es muy interesante porque, bueno, The Overview, que está grabado a través de Fiction Records, Virgin Music Group. Primero, hablamos de dos canciones, que hay un retorno importante a una duración que hace parte de la concepción, digamos, clásica del rock progresivo y que es difícil encontrar en nuestros tiempos, y volvemos al tema de las piezas con diferentes movimientos o las suites que hacen parte de la estructura básica del rock progresivo y que implica una larga duración. Y estos álbumes, bueno, recordemos el álbum de Jethro Tull, Thick as a Brick, que es toda una canción, pero también recordemos acercamientos como los que hace Pink Floyd, donde una canción perfectamente puede cubrir toda una cara del álbum. Y en este caso, pues volvemos a ese concepto. Dos canciones y el álbum tiene además una duración de 42 minutos. Creo que es muy importante la temporalidad, el concepto de temporalidad, en el concepto mismo del álbum y en el concepto mismo musical, en la manera de producirlo y de definir el álbum. ¿Por qué? Pues porque definitivamente 42 minutos era el tiempo que en promedio se establecía en los álbumes que se grababan en vinilo, sobre todo años 70, era el tiempo promedio, eran 40, 42 minutos aproximadamente, ¿no? Y en este caso hay un concepto además que se mueve entre lo cósmico y lo cotidiano, ¿no? Entonces, en este caso, pues, estamos hablando de un álbum que retorna al tiempo, a la tradición de lo progresivo, que es un homenaje a la carrera misma de Steven Wilson, pero también a muchos referentes que lo rodeaban a él, en términos pues sí, hay referentes a lo que es la sonoridad de la época tipo Pink Floyd, a lo que es el sonido ambient, a lo que es Jean-Michel Jarre o Vangelis y demás, pero sin dejar la identidad de Steven Wilson como productor, como músico y como artista creador, ¿no? Hay un comentario que hace Steven Wilson sobre este álbum de Overview, que se refiere a ese término que es el punto de vista de mirada de alguien que está por encima de la Tierra, muy propio de los astronautas. Dice que es un viaje de 42 minutos y señala el tiempo, 42 es muy importante este tiempo que se señala, de duración basado en el conocido efecto de visión general, que es por el cual los astronautas que ven la Tierra desde el espacio experimentan un cambio cognitivo transformador, la mayoría de las veces con una apreciación y percepción abrumadoras de su belleza. Es muy interesante porque además es esta mirada o percepción que llega un poco a deslumbrar a lo sublime como algo que impacta y que me deja prácticamente sin palabras. Una mayor sensación de conexión con otras personas y con la Tierra en su conjunto. Entonces, este concepto refiere a esa mirada desde arriba, panorámica de quien está lejos, pero que al tiempo que se distancia hace conciencia de la Tierra como unidad y como empatía. Como a la vez que nos alejamos de algo, reconocemos mucho más lo que nos acerca, o lo reconocemos mucho más como dimensión, como realidad, todo lo que lo integra. Yo creo que ahí no he tenido esa experiencia de ser muy fuerte, ver la Tierra de lejos, porque además hay al tiempo como una especie de nostalgia, y ahí sí conciencia y reconocimiento de cómo amamos este planeta y de todas las personas que lo integran. Me imagino la situación casi de melancolía que se vivirá en esa distancia, que además sí afecta la noción de temporalidad de una manera muy importante, ¿no? Sin embargo, comenta Steven Wilson que en este fenómeno no todas las experiencias son positivas. Algunos ven la Tierra tal como es, insignificante y perdida. Entonces puede ser que depende de ti y de tu percepción. Puede ser que esa mirada distante te haga más consciente y aumente el afecto, o que por el contrario digas qué partícula la Tierra, qué sentido tiene nuestra existencia, qué insignificante es y qué perdida está en la inmensidad del espacio. Y la raza humana no vale nada. Entonces,
Él dice que en este sentido la música intenta retratar la magnitud del espacio y nuestro lugar en él. La idea no es representar el espacio como el lugar acogedor de la mayoría de la ciencia ficción, sino como lo que es, algo que escapa a nuestra comprensión, un lugar vasto, frío y negro. Como reflejo de ello, el álbum presenta imágenes e historias de la vida en la Tierra, tanto buenas como malas. El álbum consiste de dos temas, fundamentalmente dos temas, que es pues Objects Outlive Us, que tiene letra de Andrew Partridge, y The Overview. Y cada uno de estos temas se compone de varias secciones musicales que están interconectadas entre sí, muy propio, insisto, de la concepción conceptual de lo progresivo, y que finalmente trazan, como mismo dice Steven Wilson, un viaje sonoro único y apasionante para disfrutar de la experiencia que recomienda el uso de auriculares y la mente abierta. Está en CD, se promociona en CD actualmente, ya hay una edición creo en vinilo, y hay una cosa muy curiosa, aparece en Spotify un segundo disco donde los dos mismos títulos ahora se convierten, cada título en más piezas, más canciones, y llega a una duración de 1 hora y algo más. Pero no sé si esto ocurre solo en Spotify, si alguien sabe algo bueno que me ayude a aclarar esta parte, o si va a haber una edición especial al respecto. Hasta ahora lo que conozco es el disco, insisto, que tiene 2 piezas, una por cada lado, y que suma 42 minutos. Bueno, en cuanto al disco en sí, yo he escuchado todo tipo de opiniones. Algunas personas sienten que es una fórmula que quizás se repite, o quizás hay una cuestión como presuntuosa, o ven muchas referencias de muchas estructuras muy referenciadas, como prácticamente citadas, apropiadas si se quiere, en este disco. Yo les digo una cosa honestamente, yo lo he escuchado varias veces, me pongo los audífonos y lo escucho lo más que pueda, y la verdad a mí me parece un buen álbum. Para mí no está a la altura de algunos álbumes de Steven Wilson, no está a la altura de Raven That Refused to Sing. De hecho, pues no creo que sea el álbum número 1, creo que puede estar pero creo que alcanza a estar entre el 3 y el 4. Me parece a mí más interesante, y es como un homenaje a él y a la historia misma, a su devenir, pero también a lo que es la línea de la música, insisto, en el sentido puntualmente de lo progresivo. Me parece muy interesante porque creo que es un álbum que de todas formas era muy importante en estos momentos, es muy importante en estos momentos. Al tiempo que la producción lo actualiza, es una muy buena producción, ya sabemos que las calidades de Steven Wilson como productor. Tenemos una primera pieza la segunda pieza creo que es un poco más, en el término de ambient, un poco más de tecnologías, un poco más como una música semejante a Vangelis, quizás haya Michel Jarre, semejante, pero yo no siento que haya copia, no siento que haya imitación, siento que hay identidad. Y les digo honestamente que el manejo de voces, el manejo de coros, el manejo de instrumentos, los cambios y variaciones, incluso he escuchado quien dice que no ve como esa parte también fuerte en términos de rock, o lo que fue Porcupine Tree en algunos álbumes, en términos de lo que llamamos algo parecido o aproximado al metal progresivo. Yo creo que hay partes muy fuertes que sí vuelven a esta cuestión de la guitarra poderosa, de la guitarra fuerte. Bueno, tenemos la primera canción, la primera pieza, digamos, que hace un tránsito por diferentes sonoridades. Empieza con una especie de voz, de niveles y capas de voces, como una especie de coro que para mí da una sensación como entre espiritual y mística. Yo siento incluso elementos occidentales y orientales dentro del álbum. Me parece que sí logra esta sensación, al menos yo la siento. De hecho, no había analizado bien, no había visto, por ejemplo, estas declaraciones de Steven Wilson hasta que después de escuchar el álbum quise escucharlo un poco desprevenido. Y me parece que sí, me parece que nos ponen un viaje muy interesante. Creo que de todas formas, que un artista como Steven Wilson vuelva a insistir en esta concepción de lo conceptual, de lo duracional, de lo musical, un poco haciendo resistencia a los elementos de mercado y comercio de la música actual, creo que también es muy importante. Y bueno, la primera pieza, como les digo, a mí me parece muy llamativa, me parece muy interesante. De verdad, o sea, no es un tema porque me guste Steven Wilson o porque me haya gustado Porcupine Tree o porque sea por no ser crítico en mi referencia.
creo que realmente es un álbum bien interesante. Lo que pasa es que uno siempre compara en referencia a lo mejor del artista, pero también hay que compararlo en referencia al contexto. La segunda pieza, de pronto me atrae más la primera pieza me atrae más, pero la segunda pieza igual. Creo que tiene un nivel de producción, de trabajo sonoro, de trabajo musical, de diferentes intensidades, de diferentes intenciones. Creo que esta cuestión un poco de jugar con las tecnologías, un poco del ambiente, un poco esta sensación de lo etéreo, me parece que funciona muy bien con el concepto del álbum y de verdad creo que es un álbum que en estos momentos es importante. Vamos a ver qué pasa a futuro con este álbum, pero yo lo recomiendo, de verdad les recomiendo escucharlo, les recomiendo darle la oportunidad, les recomiendo desconectarse y yo agradezco que Steven Wilson haya decidido sacar este álbum en un momento como este que necesitamos otro tipo de música, otro tipo de sonoridades y que creo que después de los últimos discos que saca él, me parece que es muy importante como este retorno que hace y como este homenaje también, ¿sí? a un poco la historia que ha sido la música y mezcla varias tendencias. Hablo de lo progresivo por la cuestión estructural, por la cuestión de los diferentes juegos armónicos, de la noción un poco justamente de las áreas dentro de una pieza larga, de estas suites con diferentes casi que movimientos, pero me parece que al final no hay que clasificarlo en una categoría específica, hay que disfrutarlo como sonoridad y como música, y yo sí creo que es muy de valorar, de reconocer. Yo de hecho había escuchado opiniones y dije, sí, de pronto es verdad, o sea, ya sentía que de pronto Steven Wilson se repetía un poco a sí mismo en otras producciones y no había estudiado a fondo, pero se había escuchado opiniones y me puse a escucharlo un poco preocupado. Pero realmente yo siento que es un álbum que tiene una potencia muy importante, muy interesante. No creo que sea lo mejor de Steven Wilson, pero sí creo que es un álbum muy valioso en este momento y de reconocer. Entonces, para mí, de hecho, sigue estando The Reverend and Refuse to Sing como su mejor álbum. Y estos álbumes primeros de Steven Wilson creo que siguen punteando, pero este álbum yo creo que alcanza un momento importante en su carrera, sobre todo en estos momentos. Nada, era eso. Entonces, recomendación, Steven Wilson, su octavo y último álbum, The Overview. Y bueno, y esta versión que aparece ahorita en Spotify con más canciones y con más duración, que parece que fueran como otros aspectos, quizás o versiones, quizás otros movimientos, parece que son como derivaciones de o proceso de elaboración. Entonces nada, muchas gracias y recomendación, la verdad, muy valiosa. Gracias.